cuarta temporada del podcast y el blog del lápiz es patrocinado por mi tienda de recursos digitales donde podrás encontrar pinceles para Photoshop y Fresco con texturas, para acuarelas y distintos pinceles para muchas técnicas. También guías para saber sobre los recursos digitales, kit para ilustradores y no ilustradores, pack PCDs y mucho más en www.andreaga.com/tienda. Bienvenidos al episodio número 37 del podcast El POC del Lápiz. Soy Andrea Aga, ilustradora, y hoy día nos va a acompañar el genial Chris Brown, quien nos va a hablar sobre el tema de mi primer libro ilustrado. Viene desde Venezuela y seguro que va a estar muy genial este episodio porque vamos a hablar bastante sobre el libro. Seguro que nos va a contar su proceso, sobre el mundo editorial y muchísimas más cosas. Hola Chris, felicitaciones por tu libro, ¿cómo estás? Hola Andrea, gracias. Bien, gracias por la invitación. Súper fan número 1 de ti. Gracias por este espacio y este día de hoy tan bonito que vamos a hablar de este tema para todos los que les interese y que estén comenzando en este mundo tan bonito que es el mundo de la ilustración. Genial, Chris. A ti muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad también este año empecé a seguirte y me gusta bastante tus ilustraciones y también que has sacado tu libro que se titula Ella y Él, que seguro ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Cómo empezaste con todo esto del camino editorial? Y también he visto que tienes varios libros, por ejemplo, en Amazon. ¿Cómo fue todo ese proceso? Mira, comenzó como en el 2017 aproximadamente. Nacari Portal, comencé gracias a Nacari Portal, comenzamos iguales. Ella me dijo un día, Chris, quiero hacer un libro y yo quiero que tú seas mi ilustrador, porque recuerdo que aquí en Venezuela, en Caracas, nos conocimos en Acción Poética Caracas, que era pintar por toda Caracas poesía. Entonces, ella se le surgió la idea de que quería hacer un libro para homenajear a su mamá, que había muerto hace varios años. Entonces ella me dijo, Chris, como ella siempre me veía dibujando y boceteando y no sé qué, un día me dijo, Chris, me gustaría sacar un libro y que tú seas mi ilustrador. Y yo no tenía ni siquiera computadora, o sea, yo no tenía ni computadora, nada. Yo solamente tenía mi lápiz y la hoja y ya está, ¿no? Entonces yo le dije como, wow, no sé, o sea, no tengo ni idea qué tengo que hacer. Y me dijo así como, yo tampoco. Empezamos muy iguales, o sea, empezamos todos sin saber. Y de repente, recuerdo que ella me presta su computadora y yo dibujé en la computadora con el mousepad. Y hice unos bocetos, hice como que, mira, hice estos bocetos, ¿te parece? Sí, no. Y me dice, sí, me encanta, no sé qué, vamos a pasarlo ahora a digital. Ni recuerdo, creo que descargué Photoshop, la versión portátil, y lo hice allí, Ajá. y eso se lo mandamos luego a lo que fue diagramación, ¿no? Y hice como unas 7 ilustraciones, no sé que fue muy difícil. Ese comienzo fue como atropellado porque obviamente no sabía los pinceles, no sabía absolutamente nada de nada. Sin embargo, yo creo que las herramientas, o sea, cuando tú tienes las ganas, cuando tienes la disposición, cuando tienes las cosas, no importa si te hayas comprado el iPad último modelo, porque como yo vi en estos días vi un TikTok que decía, me compré el iPad, me compré el lápiz, me compré no sé qué, pero no me trajo el talento, o sea, no me trajo y ahora, ¿sabes? Y entonces yo creo que con lo que tengas, o sea, con lo que tengas a la mano, empieza. Y así fue como empecé, ¿no? Le envío eso a ella y de verdad que el libro en menos de un año fue un éxito total, que de repente ella me dice ya a los 3 meses, me dice, ok, ahora voy a hacer una novela, porque no fue tan bien que me dijo, y quiero que tú sigas siendo mi ilustrador. Ahí fue donde yo comencé a publicar cositas en Instagram. Esos fueron como mis inicios en Instagram, que yo comencé ¿En como qué que año fue eso? en el 2010 no, fue antes, 2000, sí, no, 2018, más o menos en esa fecha. Sacamos la novela en el 2018 y fue la primera vez que me tocó
hacer un trabajo ya un poquito más elaborado, ¿no? Con las regalías del primer libro, yo me pude comprar la primera tableta. Me compré, recuerdo que Ujú, una Huion y la tuve por mucho tiempo también. Seguí con la computadora prestada eh, y nada, como que trabajar con eso. Y como a los meses, haciendo comisiones, haciendo trabajitos para otras personas, haciendo ilustraciones personalizadas. Ah, bueno, las ilustraciones personalizadas son las mismas comisiones y trabajitos ujú. independientes. Pude comprarme la computadora, ¿sabes? Entonces cuando ya yo tengo la broma que para mí eso era como, bueno, no, uso la computadora de mi casa y ya está, pero era muy importante, o sea, sí recuerdo que no le tenía como que la atención que necesitaba, ¿no? Y nada, luego de eso yo trabajaba en una radio, yo era productor de radio y también era algo como técnico, algo así en la radio, en una radio aquí en la ciudad. Ujú. Y dije un día como, mira, ya no quiero estar en la radio, me gusta mucho y tal, pero ya es hora si yo creo en esto y quiero vivir de esto, yo debería como darme mi espacio para solamente dibujar. Y así fue. Renuncié a ese trabajo y me dediqué netamente a la ilustración y creé como un plan, ¿no? Creé como un Ujú. plan de promoción sin saber nada de promoción, un plan de marca sin saber nada de marca propia, ¿sabes? Es lo que hoy, ahorita está muy definido, ahorita es como Sí. crea tu marca personal, crea no sé qué, ¿sabes? En ese momento era como, no tengo ni idea, pero tengo una noción del más o menos lo que quiero hacer, porque aparte yo me gradué de TCU de publicidad y mercadeo. Entonces yo dije, Ujú. si ya yo he ayudado a varias marcas en las pasantías, en los trabajos y no sé qué, si ya yo he ayudado a varias marcas a crecer, me quiero convertir yo ahora en esa marca, ¿sabes? Y así fue como comencé. Increíble, la verdad. Y también me has hecho recordar cuando yo también empecé, porque sinceramente yo tenía, o sea, una computadora, pero era muy básica. Y cuando Ajá. también empecé en YouTube, ni tenía para grabar nada. De hecho, que le hemos estado conversando Sí. hace un ratito, pero no tenía nada de esas cosas. Pero a mí como me gustaba bastante ilustración, Ujú, me metí al mundo de YouTube, me metí a ver tutoriales y paso a paso, creo que también fue un proceso así como el tuyo, de ir creciendo y creciendo, pero sobre todo que, o sea, ahí está lo que es la pasión y la constancia y eso veo lo que sí. también hay en tu trabajo y Ujú, en las ganas también de, por ejemplo, ser ilustrador, que muchas personas por ahí se pueden desanimar porque sí. de hecho, hemos estado creciendo todos con las redes sociales y también hemos hablado en otros episodios sobre el algoritmo, que hay gente que se desanima Ujú, por los likes o hay que se desanima porque también por ahí no hay clientes o no se sabe cómo plantear las estrategias, ¿no? ujú. Y creo que también has tenido una buena base con todo lo que has estudiado, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que en las redes sociales, o sea, depende mucho del número, ¿no? Y la gente como que come mucho de eso, de los seguidores. Mm, La cantidad de seguidores no determina que tú seas bueno o malo, para nada. Tenemos como que un estigma de decir a mayor seguidores, mejor contenido. Y no es ujú, así, no es así. Yo recuerdo que cuando yo te comencé a seguir, André, en YouTube, automáticamente, obviamente yo me fui como que para ver cómo ella tiene su portafolio en Instagram, ¿sabes? ujú. Y me fui de una vez, ¿no? Y te seguí, no sé qué. Yo dije, ¿por qué ella no tiene el reconocimiento que merece? O sea, ella está dando demasiado contenido de valor, ¿sabes? Yo mismo, como, ¿por qué? Y así como tú, varias personas que son, eh, aportan demasiadas cosas buenas en las redes sociales que en su momento, yo creo que ya ahorita ya, obviamente los números han cambiado y tal, pero en su momento era como, ¿por qué? Porque nadie ve estas cosas. Y aparte tú mostrabas el proceso, que era yo creo que lo más Mm, importante, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero que Andrea, o sea, quiero que de verdad Andrea crezca también en números de seguidores, porque a veces uno también como que, obviamente sí, sí es importante también en el momento de exposición y decir, ah, la conoces, sí, no, no la conoces, no sé qué. Pero yo siento que hay demasiado talento y yo creo que la mayoría de las personas ni siquiera, a veces ni siquiera le importa si lo ven o no en Instagram, ¿sabes? O el número de seguidores. Y eso me encanta también. Porque tenemos como de todo, ¿no? Tenemos como que el que se ujú. obsesiona con los números
Y Sí. también tenemos el que le gusta lo que hace, se lo disfruta tanto, que ni siquiera le importa si a alguien le gusta o no. Y también tenemos a Ujú. otro que tiene muchísimo talento, pero no publica. Entonces, Sí. yo ahorita yo ahorita estoy dando clases de dibujo, Ujú. pero muy, o sea, a personas que ya les había dado antes y que ahorita les estoy como guiando. Realmente ni siquiera es una clase de dibujo como tal, Ujú. porque es como una guía, es como tú sabes, o sea, no te voy a enseñar yo algo que tú sabes y que puedes practicar tú solo, ¿sabes? Ujú. Simplemente es como que un acompañamiento, ¿no? Entonces, tengo una chica ahorita que es buenísima, o sea, no te puedes imaginar el nivel de buena que es, ¿no? Y yo digo como que, y apenas es una bebé, entonces yo digo, "Ah, ella no sabe, o sea, ella ni se imagina lo buena que es haciendo esto y tiene como que muchas, de que no soy buena, tiene como que muchas, a ver, muchas voces en su cabeza que le dicen que no es buena, ¿no? Mm. Y yo intento también como que animarla a que dale, continúa, hazlo, lo estás haciendo bien, mándame tal cosa y me lo hace perfecto, pero ella como que busca la perfección más de lo que ya es y es como, yo sé que eso en el fondo Adam, es miedo, ¿no? Yo sé que en el fondo eso es Sí. como que miedo a mostrar tu trabajo, a exponerlo, a exponerlo a la crítica, ¿no? Porque yo creo que lo más difícil o lo más complicado es que alguien le te diga, ay, no me gusta, ¿sabes? Y a Sí. veces eso no sé si en el ego del artista, pero sí en las inseguridades de que uno ya tiene, te puede llegar a afectar y decir, ay, ya no quiero publicar nada porque no recibí suficientes likes o alguien me dijo que está feo o porque o no acepté la crítica constructiva. Ujú. Y en el fondo, obviamente, esos son miedos y procesos que uno va pasando en el transcurso de la vida, ¿no? Entonces, yo lo que siempre le digo es como, oye, hazlo, públicalo y después, si hay que arreglarlo, se arregla y ya está. O sea, si Ujú. lo puedes mejorar, mejorarlo, pero sácalo, o sea, sácalo a la luz. Porque eso Sí. te da un nivel de confianza muy, muy grande y experiencia también. Lo que pasa es que, de todas maneras, todo el mundo tiene cierto miedo, ¿no? Unos más que Sí. otros, pero al final todos tenemos ese miedo o esa vocecita que dice, no, no publiques, o por A o B tuviste 1000 comentarios buenos y uno malo, y ese malo te afectó. Ento Sí, entonces, de ahí definitivamente. la gente ya no quiere subir, y eso a mí, por ejemplo, me pasaba cuando yo subía los primeros videos en YouTube, ¿no? Porque obviamente Ujú. tú al principio te muestras al público todo tu proceso, qué van a decir de mis ilustraciones, o también cuando te muestras ya como tú eres, qué van a decir de cómo estoy hablando. Ay, no, capaz por ahí me vieron, no sé, 1000 personas, y son 1000 personas de todas maneras, es un montón de gente y te Sí. da pavor ya luego seguir mostrando o tienes otras inseguridades como tú Ujú. mencionas. Pero creo que también a veces hay cosas de que uno mismo se sabotea Sí. porque siente esa inseguridad, ¿no? Como mencionas. Pero creo que paso a paso uno debe ir sacando esa fuerza para seguir mostrando nuestro trabajo, porque si no, como tú dices, hay gente muy talentosa que no muestra sus ilustraciones. Ujú. Entonces, creo que es una cosa de ir paso a paso y de superar esos miedos, porque si no, ¿cuándo nosotros vamos a mostrar, como se dice, lo que hacemos, nuestra pasión, nuestro arte, por lo que realmente estamos elaborando, ¿no? Ujú. Y sí, Totalmente. he visto que en Instagram siempre publicas bastante lo que son tus ilustraciones, pero siempre tienes un tema ahí en particular y eso también me gusta bastante porque es como Ujú. que paso a paso has ido encontrando también tu nicho dentro del mundo de ilustración Ujú. y el mundo de la parte editorial. No estoy Ujú. segura, pero a ver si por ahí me corriges, pero sé que el año pasado sacaste tu libro en Amazon, ella y él. Fue el año Sí, pasado, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso? fue en diciembre del año pasado, o sea, fue en diciembre. Sí, sí, Ujú. sí. O sea, hablando del nicho de Instagram, yo creo que, bueno, no sé si ya lo has hablado en otros episodios, pero o sea, yo sí recalco la diferencia entre un ilustrador y un dibujante o un caricaturista Mm. o, ¿sabes?
porque son cosas totalmente diferentes. Es decir, em, yo, por ejemplo, en el Instagram, yo a veces obviamente yo mismo me stalkeo, ¿no? Y vuelvo a ver mis ilustraciones y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué dibujaste esto? Eso ni siquiera tiene sentido. O sea, en el sentido de que, ¿por qué no lo hiciste más elaborado? Porque, ¿sabes? Me empiezo como a criticar, ¿no? Y no le hiciste el fondo, y no le hiciste un detalle. ¿Y por qué esto gustó tanto si apenas son unas letras, ¿sabes? O sea, es también como que tratar de entender también a la audiencia, ¿no? Y obviamente la diferencia grande que hay entre dibujar bien y la ilustración son dos mundos totalmente diferentes, ¿no? O sea, el dibujo, no sé si ya lo has hablado antes, como que el dibujo te dice la técnica, los detalles, el material, no sé qué, y te quedó esta obra de arte súper linda. Pero ¿qué pasa cuando el dibujo solamente es un dibujo, ¿no? Y no se transforma en la ilustración por su parte, es el Claro, mensaje comunicar del es la dibujo, ¿no? ilustración. Claro, entonces obviamente yo estaba como que en mi cabeza tú eres un ilustrador, tú no, yo por ejemplo, si yo quisiera, haría pintura realista, o sea, hago dibujos realistas y de verdad tengo otros estilos que muy poco publico por acá, pero estoy como que trabajando en eso y que los libros no son para nada lo que ves en Instagram, ¿no? O sea, no es ni siquiera el estilo de Instagram. Entonces yo como que son lenguajes diferentes, ¿no? Son lenguajes diferentes que en Instagram ahí lo que es como el mensaje que realmente quiero dar, cómo te lo puedo decir de una forma linda, que lo entiendas, que sea digerible y que no sea este dibujo rígido que no está mal, pero no está hecho para eso, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que yo duraba horas, semanas, días, tratando de hacer una broma bella, perfecta, para decir un mensaje y de repente era como, ay, o sea, a la audiencia no le gustaba, ¿sabes? O sea, como, ay, no, sí, ok, sí, no me gustó, ¿sabes? Y entonces obviamente ahí viene también lo de los likes. Y de repente cuando publicaba algo que hacía en menos de media hora, a las carreras rápido y como para salir del paso, no sé qué, se veía como que más la esencia de lo que quería mostrar, ¿sabes? Entonces ahí yo entendí que en la ilustración no importa tanto la técnica, sino el mensaje como tal, o sea, el mensaje que te lleva a. Y de ahí obviamente nace mi primer libro, que acá lo tengo. Ella y él, todas las historias tienen un final que nace ahorita en pandemia, el año pasado, y que comenzó, y que, bueno, Andrea, quiero que veas esto. Yo voy a intentar, tú estás Sí, en sí, Perú sí. todavía, ¿verdad? Todavía no he entrado a Perú en las librerías por el tema de la Mm. importación, pero en lo que llegue, obviamente te Ah, voy yo a lo quiero mandar uno, comprar ¿ok? por Amazon. Bueno, lo puedes pedir por Amazon, claro. En Amazon está disponible. La idea de este libro era como, yo no quería hacer un cómics porque, o sea, siempre la tuve como muy clara, ¿no? Yo decía, no quiero hacer un cómics porque honestamente no me desenvuelvo en ese mundo, ¿no? Pero tampoco quiero hacer una novela escrita y Mm. ya, ¿no? Quiero que tenga mi propio estilo. Quiero no sé si esto ya lo ha creado alguien y tal vez sí, pero yo dije, quiero hacer algo diferente, algo con lo que yo pueda manejar, tipo, quiero escribir un poquito, pero también quiero la Ujú, ilustración, ¿no? Por ejemplo, todas las ilustraciones, o sea, todas las páginas ujú. están Claro, ilustradas y cuento una historia, pero también está el tema muy está importante de la genial. ilustración, ¿no? La ilustración, un Ujú. poquito de texto y tal, que viene siendo la misma dinámica del Instagram, ¿no? Imagínate que esto es el copy y estas son las ilustraciones del copy, ¿no? Tal cual todo, aquí hay mensajitos de WhatsApp, aquí hay correos Súper dinámico. electrónicos, o sea, es como que muy súper dinámico, sí, súper dinámico, hay un texto y la gente se lo ha leído en menos de 3 horas. Quería también eso, que sea súper dinámico de lectura rápida. Hay personas que incluso nunca habían leído un libro y se leyeron el mío y fue como, oh, es el primer Ujú. libro que leo. Y me gusta porque no es como estas novelas gigantes que, ojo, no tengo nada en contra, pero sí para un primer lector, para un público que todavía no se enamora de la lectura, resulta un poco Y más fresco desafiante, también, ¿no? Es ¿no? como, sí,
Totalmente. Entonces mi idea era como poner subtítulos y desarrollar esto en el texto, o sea, en las páginas que le tocaba, cerrar la idea, pero que al mismo tiempo me llevara a otra Ujú. parte de la historia, porque es una historia continua, es una historia que de principio a fin te mantiene allí súper atento y los mensajes que da, o sea, yo creo que lo importante obviamente son los mensajes y en lo que te puede ayudar, ¿no? En lo que te puede ayudar para superar alguna ruptura Claro. amorosa, algo de trabajo, algún proyecto de vida que tengas y que lo has pospuesto por X o por Y, son cosas normales. Por eso tampoco quería como que irme con la parte de fantasía porque es algo que no manejo tampoco. Entonces yo decía, quiero cosas súper reales. De hecho, la historia es muy real eh, en cuanto a personajes, ¿no? En cuanto a psicológicamente los personajes son Ujú. crudos. Es decir, la tienen clara. Ellos tienen claro de quiénes son y a dónde quieren ir y por qué son como son. ¿Ok? Y lo explican acá, obviamente. Tipo, hay traumas de la infancia, hay maltratos anteriores con Mm. parejas anteriores, hay como que hay lenguajes que todavía no saben cómo expresarlo. Y también lo difícil, porque obviamente vemos como que ay, el amor es súper lindo y qué bonito y todo es color rosa, pero no sabemos que cuando también conocemos a Todo su alguien, mundo. nos cuesta, cuando pasa la fase del Adaptarnos. enamoramiento, ahí es donde empieza la... Claro, es difícil, o sea, es muy difícil, por ejemplo, conocer a alguien es muy complicado, ¿no? Entonces yo veía como, leía las historias, no sé qué, y yo, no, pero esto está muy lindo, o sea, ¿por qué terminan? Bueno, al final siempre como que terminan juntos y tal, y yo decía, pero es que así no No. son las relaciones realmente, ¿sabes? O sea, no lo son, a la primera no te sale, tal vez sí en algunos casos, pero nadie habla de este tipo de cosas que suceden y que yo no he visto nada de esto. Obviamente ahorita hay un movimiento un poquito más real y más crudo de cómo crear que, por ejemplo, los protagonistas no quedan juntos, ¿sabes? Hay Hay como una bastante tendencia también, ¿no? a mostrar un poquito más, Últimamente. sí. Pero eso viene como que hace Sí. 3 años para acá, ¿no? Qué bueno que también hemos salido de ese mood de que el amor es perfecto, de que el amor es lindo, no sé qué. Incluso ahorita los personajes ahora mueren, por ejemplo, Game of Thrones, no Sí. sé qué, sabes que nos cambiaron el chip total y ahora la gente está agarrando como que mucho eso y eso me encanta también. Y más o menos eso es lo Está que quería bueno mostrar acá. porque creo que, bueno, desde chiquititos, pequeños, pequeños, hemos crecido con ese amor de Rosa, ¿no? Y está bueno, De Disney. claro, y está bueno plasmarlo en un libro para poder ver esta realidad un poquito, ¿no? Más de cerca, como se dice, y sobre todo también con las Ajá, ilustraciones, los mensajes que tú dejas en el libro. Y eso es importante, y sobre todo si una persona está pasando por una ruptura amorosa va a estar genial eso. Le va a ayudar bastante. Sí, totalmente. porque es Sí, sí, una, sí, es una total. cuestión creo que también del tiempo, ¿no? De cómo tú vas paso a paso sanando ciertas cosas, ¿no? Totalmente, sí. Es un crecimiento, o sea, la persona que lee el libro al principio no es la misma que lo termina. Ujú. El proceso de ilustración obviamente la ilustración fue sencilla porque ya lo venía trabajando, o sea, Pero ya, ¿cuánto más o menos te obviamente demoraste? con ilustraciones me tardé como 2, 3 meses. Fueron más de 300 Wow. ilustraciones, yo creo. En historia sí me tardé más. En historia sí me tardé todo el año. O sea, yo lo comencé a escribir en febrero, en el un año antes. Es decir, como un año. Como un año de escribir, de bosque, o sea, bocetear, de tratar de llevar la idea, de sacar las cosas que tenía escrita en Instagram, pasarlas luego a como un formato de Word y luego ordenar todo eso, ¿no? Y entonces como, ok, tengo esto, pero no me encanta tanto y empecé como que a cortar. Y me acuerdo que en la primera reunión que tuve con la editorial, que fue con la editorial de Yahoo, me reúno con la directora, que también es Nakari, o sea, es Nakari, que ya venía como que en este mood del libro y que ya fue, o sea, es bestseller y no sé qué más. Cuando nos reunimos para las ideas del libro, recuerdo que yo mismo, o sea, una noche antes, vuelvo a leer todo lo que tenía porque realmente tenía como que hojas sueltas y ya. Eran como cosas que no tenían ni siquiera sentido, ¿no?
y no contaba ni siquiera una historia. Y yo le digo, un día antes le dije, mira, lo que tengo realmente ya no, o sea, no me gusta. Ujú. No me gusta y yo fui muy, muy crítico conmigo, ¿no? De hecho, yo tengo todavía, tengo ese borrador por allí, ¿no? Porque yo lo imprimí y lo puse como en formato de libro para yo ver tal. Yo decía como lector, me gusta esto. Y decía como, no, no me gusta. Porque había hecho mucho traspasar lo que literalmente lo que tenía en Instagram lo pasé para allá. Y me di cuenta que no. O sea, era como, no, Cris, o sea, vamos a crear algo, ¿no? Cuando tengo todo el borrador, cuando tengo, ya las ilustraciones estaban listas, por cierto. O sea, ya, yo no sabía más o menos qué iba a salir, pero yo sí hice como que ilustraciones que fueran contando una historia. ¿Qué historia? No sabía ¿Y algunas todavía. ilustraciones las tuviste que eliminar o todas ya las acomodaste como se dice en el libro? Tuve que modificar también y crear nuevas Ujú, después, porque yo dije, voy a llegar hasta acá, o sea, voy a hacer esto porque ni siquiera sé para dónde voy. No la tenía como que muy clara todavía. Cuando esa noche que yo vuelvo a leer todo, yo digo, no me ujú, gusta. Yo prefiero tardarme un poquito más y hacer algo bien, tener una mejor idea y luego continuar, ¿sabes? Entonces me reúno con ella y me dice efectivamente como que, no, Cris, esto de verdad no va a servir, no va a funcionar, vamos a trabajar en esto, ¿no? Nos sentamos, tuvimos una reunión y recuerdo que fue un desafío, fue crear una historia, hacer algo desde ujú. cero, con lo que ya tenía, o sea, yo agarré literalmente lo que yo tenía, extraer la esencia de eso y ahora luego Ujú. escribirlo. Y dime, dentro de ese proceso, ¿tuviste que dejar un poquito, como se dice, de lado las redes sociales para que te pudiera alcanzar el tiempo o cómo fue esa organización? Obviamente sí, sí me costaba luego no mezclar los temas del libro para las redes Ujú, sociales. No quiero ahorita, cuando estoy en proceso creativo, no quiero publicar cosas que tal vez contaminen lo que estoy ujú, haciendo. Entonces sí, abandoné un poco las redes sociales y creo que comencé como que a publicar el proceso en las historias y en los IGTV. Me acuerdo que tal cual, como un blog, mostraba el caos que tenía en la cabeza de esto es horrible, o sea, no es que sea horrible, sino que el proceso a veces es demasiado sí. complicado, ¿no? Y eso mismo es lo que hace que nutras a la audiencia que está como metida en la historia y decir como, wow, se ve el esfuerzo, se ve que le está echando ganas, no sé qué, quiero leer el resultado, Ujú, ¿sabes? Porque eran a veces noches sin ujú, dormir, noches en los que agarraba la grabadora y empezaba a hablar de cosas que me gustaría meter en el libro y que al día siguiente las escuchaba y yo decía, estás loco, ¿cómo vas a poner eso? ¿Sabes? Porque era como, no tiene sentido, ¿sabes? Eran como que tormentas de ideas que a veces tú dices, está bien, pero para otra historia, sí. no para esta, ¿sabes? Extraer solamente lo necesario, o sea, lo que realmente iba a aportar cosas positivas a la historia. Y ese proceso totalmente es muy complicado, el tener que cortar cosas de tu hijo, de tu bebé, y aparte tenía la limitante que tenía que resumir la idea en dos Ujú, páginas. Me enfrento a la hoja en blanco y eso es un desafío muy bonito que obviamente cuando termina el proceso y tú dices y ves el resultado y dices, wow, valió la pena todo esto, me quedó linda la hoja, me quedó linda la página, lo volvería a hacer, pero diferente, pero con otra cosa. No le cambiaría ahorita nada, 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 nada. Simplemente yo creo que si se vienen más cosas, pues sería de esto mismo, ¿sabes? Del cosas que no hice acá, ahora quiero hacerlo en algo nuevo. ¿Sabes? Hay una parte que a mí me gustó bastante de lo de la grabadora, porque eso me parece una genial técnica también para las ideas y sobre todo para cuando estamos realizando un proyecto, sea para un libro, sea para un proyecto, por ejemplo, de ilustración, de póster o algo que se te haya metido una idea, quizás grabarnos, ¿no? Con el celular, con lo que sea, o apuntarnos, porque eso es bueno, a veces aparecen ideas, sea para el proyecto que estamos haciendo y al día siguiente ya no nos acordamos. Entonces, es como que bueno tener esa técnica. Y qué bonito de que hayas contado ese proceso de tu libro y sobre todo para también hacer conocer a la gente que sacar un libro realmente no es algo fácil, no es algo como que digas, ok, voy a tener No. esta historia, ilustro y se acabó. No, porque es un proceso. El primero, el de tener, como se dice, ese boceto. Luego, el de pulirlo un Ujú. poquito más, el de que por ahí nos pueda revisar a alguien con mucha más experiencia, quizás una editora, un editor, y luego ver realmente si
a la hora de leerlo, como se dice, tener la maqueta o el machote, como se dice también acá, La maqueta. ver Sí. si nos va a gustar realmente nuestro libro o no, porque yo me acuerdo que había escrito algo, todavía está en proceso, pero lo escribí en el 2019, tengo las ilustraciones y todo, pero todavía cuando yo lo imprimí para hacer la maqueta, como que sentía que faltaba hilación. Y ahí lo he dejado todavía porque Sí. obviamente no era como que mi principal proyecto, porque tenía que hacer más proyectos Ajá. todavía. Pero sí, es una cosa súper elaborada y está bueno que la gente sepa sobre ello. Tú, por ejemplo, ¿qué recomendarías a alguien, quizás ahorita los que nos están escuchando, si quieren sacar un proyecto editorial, cómo empezarías todo este proceso? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Yo creo que la tormenta de ideas es súper Ujú, importante. Tener que sentarte y decir qué es lo que quiero y cómo lo puedo lograr, ¿no? Porque hay miles de formas de hablar, hay miles de formas de comunicar, hay miles de formas de expresar un mensaje y cuando tú lo colocas en papel, cuando tú lo plasmas y dices, ok, tengo esto y lo puedo llevar de esta y esta y esta manera, ¿no? Y qué ideas tengo, con qué recursos cuento, cómo lo voy a hacer, seguir pensando, ¿no? Seguir pensando en el que yo siempre dejo como que esa tormenta de ideas allí, las dejo reposar por unos días, porque a veces eso se transforma en otras ujú, cosas. Cuando vuelves a ver la tormenta de ideas, realmente ves los pros y los contras de cada una de ellas y cómo puedes, como, cuáles te pueden funcionar y cuáles no. Tomar eso que tienes allí, volver a hacer otra tormenta de ideas, pero otra vez una parte más como técnica de decir, estos son los pasos que voy a hacer para tal. Hacer listas, estar como que muy organizado en la hora de que el proyecto se dé, ¿no? Con qué personas tengo que hablar, con quién me tengo que reunir, a qué personas tengo que ver o con qué personas tengo que pedirle un consejo o algo. Foguearte como que en este mundo, ver obviamente eh, personas que te inspiren, porque obviamente la inspiración es súper ujú, importante, personas que te aporten cosas de información o cosas de cómo lo hizo tal persona. Entonces yo creo que todo eso suma y todo eso es parte ujú, desde que te llega la idea hasta que por fin tienes como que el machote, por ujú, así decirlo, y ahí es donde vas a ver si tu proceso te gusta o no. O sea, al final el resultado que tuviste te gustó o si era lo que querías. Y después de eso es, ¿y ahora qué hago ujú, con esto, no? ¿Ahora qué hago? ¿Lo mejoro o estoy satisfecho con esto? ¿Qué cosas puedo agregarle? ¿Qué cosas le ujú, puedo quitar? Yo sé que el proceso editorial es algo complicado y para las personas que no tienen, o sea, que ahorita sueñan con hacer un libro, no es imposible para nada, no es imposible. Simplemente tienes que sentarte, dedicártele realmente el tiempo que necesita, el tiempo que merece tu proyecto, pasar horas, no sé si horas, pero horas de calidad, ¿no? Porque a veces estamos como sentados en la computadora y no estamos haciendo nada porque las ideas no sí. fluyen y queremos como que fluyan en ese momento. Y cuando pasa eso, hacer otras cosas, ¿no? O sea, desconectarte un poquito, no prestarle como que mucha atención, pero pendiente por dentro de que tienes que sentarte, porque a veces las ideas llegan cuando menos te Ujú, lo esperas. Y a veces los bloqueos se sueltan cuando a veces tenemos la mente muy relajada, ¿no? Porque cuando estamos como en el nivel de estrés que decimos, saca la idea y cuál va a ser la idea y pues, cuál va a ser la idea, a veces no. no fluye. Y a veces, por ejemplo, lo que es como eso sí es súper, o sea, de verdad que yo pensé que era como mentira, pero ir a hacerte ejercicio o ir a caminar, ir a sacar al perrito, hablar con otras personas, ir a tomar con el café con alguien, dejar a un lado un día el proyecto y decir, mira, hemos tenido un día muy difícil, me quiero desconectar, porque después vienes como, como muy Ujú, animado, ¿no? Vienes como que diferente, con diferente perspectiva y dices, ahora sí quiero, o sea, ese tiempo que estuve allá fue muy productivo en otros aspectos, pero que al mismo tiempo te ayudó a que fluyera la idea. Y de repente hablando con sí. alguien, viendo un árbol, viendo una nube, te llegó la idea, te llegó así, tú dices, claro, porque no lo pensé Sobre todo que antes, ¿sabes? tienes, sobre todo que tienes esa pasión para decir, ya, de una vez voy a ponerme a hacer este proyecto, ahora sí tengo las ganas necesarias. Porque cuando estamos con ese bloqueo, ni Ujú. ganas tienes de hacer ese proyecto. No, 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 totalmente. ese está Sí, sí, muy, sí. muy, muy bueno ese consejo. Yo quería hacerte una pregunta, pero esto es del público, de nuestros seguidores. Es de Aleire y ella dice, ¿cómo hacer que las editoriales te noten?
Porque es que yo creo que el mundo editorial ahorita está muy enfocado a un público o a alguien que ya tiene cierto público, ¿no? Tipo, ay, soy una editorial y yo también estoy empezando y no tengo como que todavía las herramientas completas me voy a arriesgar con un autor que tal vez está empezando igual que yo y que de dónde va a salir el público, ¿no? Y que es muy difícil crear una audiencia nueva cuando realmente la gente quiere Ujú. facturar, ¿no? Ahí es súper complicado, ¿no? Yo creo que lo que tienes que hacer en ese momento es enfocarte en ti, enfocarte en tu audiencia, ¿no? Enfocarte en qué quieren mis lectores. Obviamente yo sé que muchas veces estamos como que en la disyuntiva de decir qué Ujú. quiero yo, pero el público me está pidiendo otra cosa, ¿no? Entonces yo siempre lo que he notado mucho y lo que más o menos lo que he trabajado y lo que me he podido dar cuenta todos estos años es que puedes hacer las dos cosas. Es decir, puedes tener algo que para complacer a la Ujú. audiencia, porque sí, porque es la persona que tus consumidores que te van que están allí por alguna razón y que a veces te dicen, ay, pero yo quería escuchar tal cosa, o quiero, la tendencia ahorita es esto, entonces quiero escucharte a ti hablar de este tema, ¿no? Entonces yo creo que puede ser una parte comercial, tipo, te voy a dar un contenido que me salga rápido, que yo pueda hablar de Y esto, pero resuena también en el también. fondo, Y que también resuena con lo que tú también estás dando y con lo que el público también está, como se dice, en frecuencia contigo con las ilustraciones. Pero claro, ahorita estamos hablando de que si queremos sacar un libro como ilustradores, ¿no? sí, Claro. exactamente, para sacar un libro. Es enfocarte en tu audiencia, enfocarte en tu audiencia tú, porque de esa manera la gente va a decir, ah, mira, este autor le está echando ganas, este autor tiene, el público le está Ujú. pidiendo contenido, ¿no? El público está interactuando, Ujú. la gente ya está esperando que saque algo, no sé qué. ¿Será que seré yo la editorial que quiero hacer eso, no? Porque a veces mandamos muchos manuscritos a las editoriales que a veces ni siquiera leen, honestamente, porque ellas tienen muy Ujú. claro lo que quieren y a dónde van, ¿no? Y también enfocarte en qué editoriales realmente estás metiendo tu contenido, porque no todas las editoriales manejan el mismo nicho o el mismo público. Y eso también es súper importante, porque a veces vemos editoriales que se enfocan solamente en fantasía, hay otras que se enfocan en amor, hay otras que se enfocan en desarrollo personal, en crecimiento personal, etcétera, espiritualidad. Hay de todo, y las editoriales, la mayoría, siempre tienen como que un público muy marcado, y tienes que enfocarte en esas y también saber que si no te Ujú. aceptan el manuscrito o si no lo leen ni siquiera, saber que hay más y que eso no te va a detener y que incluso hay opciones para que tú lo puedas hacer tú solo, para publicar tú mismo por Amazon. Hay editoriales que te ayudan a que tú seas, ¿cómo se llama esto? Autopublicarte y que te acompañen en el proceso Mm. y que ellos te dicen, mira, te acompaño en el proceso hasta publicación de Amazon u otras plataformas y te acompaño hasta acá. Ya después tienes que obviamente tú tener tu estrategia de marketing y todo ese tipo de cosas que a veces como autores como, wow, me gustaría que, porque esa es la otra parte, la editorial sí nos ayuda, por ejemplo, a promocionarte, a que estén en librería, a que lleguen a ciertos lugares, no sé qué, porque a veces cuando tú autopublicas y obviamente me pasó, por Ujú. varios años. Yo he publicado antes, este es mi primer libro, pero yo anteriormente a ese había hecho hice una agenda ilustrada y que lo hice yo solo, o sea, nadie me ayudó a. Entonces, obviamente, cuando yo veo la parte de que, ay, sí lo puedo hacer, ay, está fácil de autopublicar, ay, no sé qué, de repente cuando te empiezan a hacer pedidos de otros lugares y tú dices, ¿cómo me encargo de la exportación? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuáles son los fletes? Las regalías, los porcentajes. Tengo que hacer reuniones, ¿sabes? Son Ujú. cosas que tú como autopublica, o sea, como persona que se autopublicó, dejas de hacer cosas creativas por hacer cosas administrativas o de logística. Entonces, de eso es que obviamente se encargan las editoriales, ¿no? De que tú puedas como que Ujú. salirte de todo este tema de la parte de publicidad, de exportación, de impresión, de diseño, etcétera, y tú seas autor y que te dediques a escribir, ¿sabes?
para que te sientas como que bien contigo mismo haciendo todo esto. Cuando tú lo haces tú solo, todo esto, no te da tiempo de escribir, ni de exportar, ni de publicar, ni de buscar editoriales para que te vean, porque ¿qué te van a ver si estás ocupado en otras cosas, sabes? O de formar tu audiencia. Es súper complicado este tema. Sí, y eso pasa muchas veces porque no hay ese conocimiento. Y eso también, también se puede poner un poquito como se dice en el ebook, porque bueno, a veces el ebook entre comillas es más fácil porque pues se vende todo digital, pero también tienes que estar pendiente de que si por ahí le fue bien con la descarga o si por ahí llegó bien el archivo o hay un problema. Entonces ahí, si es que no tenemos un equipo realmente, entonces tenemos que estar ahí pendientes y pendientes y es otro tiempo más de nosotros que dejamos, por ejemplo, por ahí de quizás hacer ilustraciones o de estar trabajando en otro proyecto o enfocándonos, como se dice, al 100%, ¿no? Totalmente, totalmente eso. Entonces, mi consejo para estas personas es enfócate en ti, enfócate en crear tu marca, en crear tu audiencia y enfocarte en crear tu propia comunidad y que hagas lo que hagas, en algún momento va a salir, pero eso va a depender del trabajo que hagas en ese tiempo, pues. Ujú. Genial, Chris. ¿Quisieras que nos ayudes con algunas recomendaciones, por ejemplo, de páginas creativas de ilustración o quizás por ahí artistas que nos puedan inspirar? Mira, de páginas no soy mucho de páginas web Ujú, para ver, pero sí soy mucho de ver cosas, o sea, artistas en YouTube, así tipo personas que yo diga, son reales, ¿sabes? Y que también cuentan una historia y que cuentan un proceso. Yo tengo como que ujú, un mural de mis ilustradores favoritos ujú. y, por ejemplo, acá está Piccolo. No sé Sí, si lo conozco. Piccolo, o sea, lo amo así, mal. Tengo a Piccolo, que él es un ilustrador, que él es de Brasileño, creo, ¿no? DC, ajá, que es brasilero, y es de DC Comics. Ajá. Y wow, brutal. Él tiene, creo que tiene la franquicia de todos los superhéroes, pero en Teen, y Ujú. se encarga como que en esa parte. Tengo ahí también en el mural Cameron Ay, no lo Stewart. conozco. Ujú. Cameron Stewart era de Marvel, era de Marvel y creó a un superhéroe, creo que creó Ujú, no, perdón, también era de DC Comics, y creó a Batwoman. ujú. Él fue quien la creó y tal. También Raúl Treviño, Uy, Raúl, no sé si lo sí. conoces, Raúl, lo Sí, amo, mal. lo tenemos en 2 episodios del ¿En podcast. serio? Sí, sí, súper buena Los voy a gente. ver. Sí, Ay, sí, a Raúl sí. lo conocí en YouTube y me acuerdo que hicimos una entrevista hace muchísimo tiempo, al comienzo cuando todavía no hacíamos podcast, y era como la sección de YouTubers y súper buena gente. Y ya después de unos años, ya grabamos para el episodio del podcast, pero en ese tiempo el podcast era audio. Entonces él estuvo Ok, en la primera temporada y en la segunda temporada. Súper bueno. ok, Raúl, admiro a Raúl, horrible, o sea, obviamente a ti en la parte de YouTube, o sea, lo que yo siempre te veía a ti, veía a Raúl, y aquí no hay tanta, o sea, no vi tantos ilustradores acá que crearan como que un contenido, eh, como lo hacían ustedes dos, ¿no? De que mostraban el proceso y tal. Y, por ejemplo, a Raúl lo conozco en YouTube desde creo que sus inicios Ujú. hasta que ahorita que publicó, de hecho, yo todo su contenido de los 2 cómics que sacó, el último que fue el de Soda Pop, Ujú, sí. lo he estado leyendo en la webtoon. El de Sara, que es Ah, algo con sí, la sí, sí, sí. sangre. Es el que sacó último. Sí, brutal. Entonces ahorita de repente cuando él publicó como ayúdenme a publicar esto como que en un crowdfunding Sí, y de hizo sus. repente fue una locura porque lo apoyó todo un montón de gente y yo me quedé como, wow. De hecho, yo nunca o sea, no he tenido como que una conversación fluida con él. Yo creo que Ujú. siempre, o sea, los tengo como que a ustedes en este top número 1, que fue porque fue gracias a ustedes Ay, que yo gracias. comencé a publicar, porque también a ti, ¿no? Tipo los monstruitos y la Sí. ilustración digital y no sé qué, y yo así como,
¿Qué tableta me voy a comprar? No tengo ni idea. Creo que son buenos consejos ahorita que nos has dado y en todo el episodio sobre, primero, la organización del libro, por ejemplo, Ujú. cómo empezaste y lo que te llevó tu pasión a ello, ¿no? Por ejemplo, a publicar tu libro, a trabajar con bastantes autores y luego ya tener tu comunidad, como se dice en las redes sociales de ilustración, que es súper grande. Y también felicitaciones por todo lo que has logrado, Chris, y por todo este episodio. Gracias, ¿Dónde te podemos encontrar? gracias. Mira, por ahorita me pueden encontrar en Instagram, @Chris Brown, Ujú. CHIRISS Brown. Me pueden conseguir también en YouTube, digo en YouTube, no, pronto. Me pueden Genial, conseguir genial, genial. en Facebook. En Facebook. Yo creo que ahorita esas son como esas dos. También puedes conseguir a través de www.chrisbrown.com. Ujú, Nada, dándole siempre ánimos a todas las personas como para que continúen en el mundo de la ilustración, ujú, que vale la pena, que sí se puede vivir de esto, sí puede ser algo rentable y que no se desesperen por los seguidores, ni se desesperen por los likes, porque a veces ni siquiera eso es lo más importante, porque lo importante es que te disfrutes lo que estás haciendo y que al mismo tiempo te desarrolles como persona y como profesional, ¿no? ujú. Que te instruyas, que busques videos, que te inspires de otras personas que lo han logrado o que lo estén logrando y que no, sé que al principio, sé que es difícil confiar 100% en ti todos los días, pero que es un trabajo que se hace de a poco y que no es imposible, que sí se puede. Para muestra creo que hay un montón de autores que tú dices cómo lo lograron, busca las Ujú. historias, busca cómo lo hicieron y creo que también tienes las habilidades para también lograrlo. Sí, eso sí, es muy bueno y importante de todas maneras saberlo, conocerlo para luego nosotros dar nuestros pasos, como se dice, y ya empezar en todo este mundo de la ilustración. Gracias a todos los que nos han escuchado por Spotify y también están viendo por YouTube. De hecho, voy a dejar todos los links que ha dicho Chris en la página de andreaga.com/podcast. Y ahí voy a colocar el episodio número 37 para que le puedas dar clic y ver todo lo que hemos ahí recomendado. Y Chris, por supuesto, sus redes sociales y también, por supuesto, en Instagram. Entonces ya nos estamos escuchando y viendo en otro episodio del Pug de Lápiz. Muchas gracias y adiós.